Buenas tardes, espero que estén empezando bien el fin de semana. Rezamos siguiendo con la lectura del Evangelio de Mateo, de su capítulo 13. En este día celebramos a San Juan María Vianney, sacerdote francés que se convirtió en modelo y en patrono de los párrocos de todo el mundo por mucho tiempo, y gracias al Papa Benedicto XVI, patrono de todos los curas. Así que los invito a rezar por los curas y me incluyo entonces en esta petición. El pasaje que leemos hoy dice así: al llegar a su pueblo, Jesús se puso a enseñar a la gente en la sinagoga, de tal manera que todos estaban maravillados. ¿De dónde le vienen, decían, esta sabiduría y ese poder de hacer milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿Su madre no es la que llaman María? ¿Y no son hermanos suyos Santiago, José, Simón y Judas? ¿Y acaso no viven entre nosotros todas sus hermanas? ¿De dónde le vendrá todo esto? Y Jesús era para ellos un motivo de escándalo. Entonces les dijo: un profeta es despreciado solamente en su pueblo y en su familia. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la falta de fe de esa gente. Palabra del Señor. Jesús viene hablando de el amor de Dios, de la misericordia de Dios, de algún modo desautorizando el culto vacío, que era un peligro en el que se podía caer. Es un peligro en el que se puede caer, el culto vacío. Pero en línea con muchos profetas, Jesús anuncia esta dificultad, este peligro de que se pierda lo esencial de la fe. Desacredita de algún modo a quienes se sienten dueños de las cosas de Dios, uno diría hasta controladores. Los hemos visto ya en el Evangelio: escribas, fariseos, sacerdotes mirando y condenando y juzgando la vida de los demás. Para Jesús, lo veníamos escuchando en estos días, todos tienen acceso a Dios a través del amor a Él y del amor a los demás. Se puede alcanzar la salvación sin la mediación de estas autoridades que muy bien no acompañaban al pueblo. Esta novedad del reino que nos vino presentando, de este reino que empieza en el corazón del hombre, es una puerta abierta a la experiencia de la cercanía y la paternidad de Dios. Esta realidad, el anuncio que está haciendo Jesús, molesta, como decía, a las autoridades, pero la cercanía de Dios, en este caso, lo podría decir así, la cercanía de Dios es lo que se convierte para algunos en un obstáculo. Podríamos decir, para la gente que ve a Jesús en su pueblo, Jesús no deja de ser el hijo del carpintero del pueblo, o el hijo del albañil del pueblo. Y entonces esta cercanía los hace incapaces de descubrir algo de Dios. ¿Cómo puede ser que el hijo del carpintero quiera presentarse como enviado de Dios, pueda hacer cosas en nombre de Dios? De hecho, algo pueden descubrir, dice el Evangelio, que cuando Jesús se pone a enseñar, la gente queda maravillada, y en otros lugares precisamente la cercanía de Dios es lo que más seduce, lo que más atrae, un Dios que se hace cercano al enfermo, pero no solo eso, se hace cercano al pecador, se hace cercano a quien las autoridades alejaban. Esta realidad de la cercanía de Dios, que para muchos es esperanza de salvación, para otros, como nos muestra el Evangelio, es un obstáculo. Ustedes recordarán que hay una profecía de Simeón, el anciano, que recibe a María, a José y al niño Jesús chico cuando lo van a presentar al templo, y dice que el niño será puesto para caída y elevación de muchos, que será piedra de tropiezo. Esto es lo que está pasando con la predicación de Jesús. Algunos se elevan, algunos consiguen acercarse al reino de Dios, otros tropiezan, o tropiezan con el mensaje de amor y misericordia, como le pasa especialmente a las autoridades, o tropiezan con la mediación, con la cercanía de Dios que se hace presente a través de un hombre que es aparentemente igual que todos los demás, o incluso un poco menos importante que los demás, siendo como es el hijo del carpintero del pueblo. En esta mediación, en esta participación de Dios, se apoya la celebración
de quienes han sabido, como San Juan María Vianney, de quienes han sabido a lo largo de la historia ser precisamente eso, signo de la cercanía de Dios, mediadores. Para eso hemos sido ordenados sacerdotes, y la dificultad que tenemos no solo es la pobreza humana, que nos pone de algún modo, humildemente, pero nos pone de algún modo en el lugar de Jesús. Cuando uno mira al cura, ve un ser humano con todas las limitaciones, con riquezas y pobrezas como todos. La fuerza está puesta en la mediación, donde el que interviene es Dios, ¿no? Y entonces allí es donde celebramos esa presencia particular de Dios en el cura, en los sacramentos que el cura puede celebrar. Pero también hay que decir, y por eso también nuestra oración tiene que ser un poquito más intensa en este día, muchas veces los curas no somos esa mediación, no mostramos claramente el amor y la misericordia de Dios, no mostramos claramente el reino de Dios porque tampoco en nosotros ha llegado a entrar con tanta plenitud. Entonces es una doble oración, una acción de gracias a Dios por la mediación de quienes nos pueden acercar los sacramentos, y una oración a Dios para que estos elegidos de algún modo puedan con humildad ser realmente instrumentos, mediadores, hacer que la cercanía que Dios eligió en Jesús se siga haciendo visible. No solo los curas, pero este día en particular los invito a hacer esta oración, y de paso les agradezco que la hagan también por mí. Que nos acompañe la protección y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.